Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que la energía y el entusiasmo los estén acompañando. Yo por mi parte estoy más que emocionado. Hoy nos sumergimos en las profundidades del drama, el romance y los entresijos de la farándula turca. Y como siempre lo haremos con respeto, con análisis y por supuesto con la pasión que nos une, las series turcas. Hoy, amigos, desentrañaremos una historia que ha capturado la atención de millones, el enigma que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo: Kerem Bürsin rechazado, Hande Erçel no pudo ayudar. La verdad revelada. Prepárense para un viaje a través de rumores, especulaciones, análisis y, esperemos, un poco más de claridad sobre este asunto tan comentado. Antes de que nos adentremos en este mar de intrigas, permítanme recordarles algo fundamental. Si aún no son suscriptores, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise inmediatamente cuando suba un nuevo vídeo. Quiero que sean parte activa de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un cuento de hadas moderno que, como muchos otros, tuvo su final. Para quienes no estén familiarizados, su relación, nacida en el set de Love is in the Air, fue un fenómeno mediático. La química entre ellos era palpable, la conexión, innegable. Los fans cautivados celebraron cada momento, cada foto, cada declaración. Se enamoraron, vivieron un romance de ensueño, pero, como suele ocurrir, la magia se desvaneció. La ruptura inevitable generó un torbellino de especulaciones y titulares. La idea de que Kerem Bürsin fue rechazado por Hande Erçel es un rumor que ha circulado con fuerza en Internet. Los medios, hambrientos de noticias, han alimentado esta narrativa con versiones contradictorias. Unos dicen que fue Hande quien tomó la decisión, otros apuntan a incompatibilidades de personalidad, y no faltan quienes mencionan terceros en discordia. La verdad, como siempre, es más compleja, más matizada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la separación fue un duro golpe para los fans. Ver a dos personas que irradiaban amor y complicidad separarse siempre es doloroso, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La popularidad de ambos actores solo amplificó el impacto de la ruptura, convirtiéndola en un tema de conversación constante. Uno de los puntos más debatidos es la supuesta incapacidad de Hande Erçel para ayudar a Kerem Bürsin después de la ruptura. ¿Qué implica esto? La insinuación es que tras la separación, Kerem experimentó una especie de declive profesional, aunque no catastrófico. Algunos fanáticos y medios argumentan que Hande podría haber cerrado puertas a Kerem, o que no le brindó el apoyo necesario para mantener el éxito profesional. Pero, ¿es justo culpar a Hande? ¿Es realista pensar que una persona pueda controlar la carrera de otra en la industria del entretenimiento? La realidad es mucho más compleja. Factores como la popularidad del momento, la calidad de los proyectos, las relaciones con productores y directores, la imagen pública y, por supuesto, la suerte, juegan un papel crucial. Es probable que después de la ruptura, los equipos de trabajo de ambos actores hayan sido más cautelosos con su imagen pública. Una separación mediática puede dañar la imagen, especialmente si se convierte en tema recurrente. Es posible que los representantes de Kerem y Hande hayan tomado medidas para proteger sus carreras, evitando situaciones controversiales. Pero de ahí a afirmar que Hande rechazó a Kerem o le cerró puertas hay un abismo. Lo que sí podemos afirmar es que después de la ruptura, cada uno tomó caminos distintos. Hande Erçel continuó su ascenso profesional, participando en nuevos proyectos y consolidando su estatus de estrella. Kerem Bürsin también siguió trabajando, aunque quizás con una menor exposición mediática. Sin embargo, esto no indica necesariamente que haya sido rechazado. Es la dinámica de la industria, donde los proyectos vienen y van, y donde la popularidad es volátil. Analicemos otro aspecto crucial, el papel de la prensa rosa y las redes sociales. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al entretenimiento, se alimentan de rumores y noticias sensacionalistas. La historia de Kerem y Hande con sus altibajos ha sido un festín para ellos. Han generado titulares, especulaciones y debates interminables. Y las redes sociales, por supuesto, han amplificado todo esto.
Los fans han tomado partido, han defendido a sus ídolos, han creado teorías conspirativas. El ruido mediático ha sido ensordecedor. Es esencial, como siempre, analizar la información con cautela. No todo lo que se lee en Internet es verdad. Ni todo lo que se publica en los medios es objetivo. Es fundamental ser críticos, analizar fuentes y evitar caer en el sensacionalismo. ¿Y qué hay de la verdad revelada, que mencionamos en el título? La verdad definitiva es esquiva. No existe una fuente única y oficial que nos revele todos los secretos de la relación entre Kerem y Hande. Lo que podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar diferentes perspectivas y formarnos nuestra propia opinión. Y lo más importante, respetar la privacidad de ambos actores. Son seres humanos con sentimientos y merecen respeto por su intimidad. En resumen, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un evento mediático significativo que generó especulaciones y debate. Después de la separación, es probable que cada uno haya seguido su propio camino profesional, y ambos han tenido que lidiar con las consecuencias de estar en el ojo público. Pero de ahí a hablar de rechazo o falta de ayuda, hay una gran diferencia. Profundicemos un poco más en algunos aspectos que creo son relevantes para entender mejor esta situación. Primero hablemos del declive profesional, que algunos mencionan en relación a Kerem. Es importante analizar qué significa exactamente este término. ¿Se refiere a una disminución drástica en el número de proyectos? ¿A una caída en su popularidad? ¿A una menor presencia en medios? La verdad es que para un actor en la industria del entretenimiento, la trayectoria profesional es como una montaña rusa. Hay momentos de gran éxito y exposición, y otros de relativa calma. Es natural que después de un proyecto tan exitoso como Love is in the Air, la expectativa sea alta, y que cualquier proyecto posterior sea comparado con ese éxito. Además, la industria turca, como cualquier otra, está en constante cambio. Nuevos actores surgen, nuevas series se producen, y las tendencias van y vienen. La popularidad es un factor importante, pero no lo es todo. La calidad de los proyectos, la capacidad de reinventarse, la conexión con el público, todos estos factores influyen en la carrera de un actor. Es fundamental ser cautelosos al interpretar cualquier declive profesional. Podría ser simplemente una fase de transición, un periodo de búsqueda de nuevos proyectos o una estrategia para diversificar su carrera. Es importante no sacar conclusiones apresuradas ni culpar a nadie por los altibajos de la industria. Por otro lado, hablemos un poco más sobre el papel de Hande Erçel. Es innegable que su popularidad es enorme. Es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo. Pero, ¿eso significa que tiene el poder de cerrarle puertas a Kerem Bürsin? La respuesta, como hemos mencionado, es compleja. Es posible que después de la ruptura los representantes de Hande hayan sido más cuidadosos con los proyectos en los que ella participa, y que hayan evitado cualquier situación que pudiera generar controversia. Esto es algo común en la industria, especialmente cuando una relación mediática llega a su fin. Sin embargo, de ahí a afirmar que Hande impidió que Kerem trabajara, hay un abismo. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo. Hay muchos factores en juego, y el éxito de un proyecto depende de múltiples elementos. La química entre los actores, la calidad del guión, la dirección, la promoción, todos influyen. Es poco probable que una sola persona tenga el poder de determinar el destino de la carrera de otro actor. Además, es importante recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales talentosos y con una larga trayectoria. Ambos tienen sus propios equipos de trabajo, sus propios agentes y sus propias estrategias para impulsar sus carreras. Culpar a uno de los dos por los altibajos profesionales del otro es simplificar demasiado la situación. Otro aspecto que me parece importante destacar es la importancia de la salud mental. La exposición mediática constante, la presión de los fans, los rumores, las especulaciones, todo esto puede ser muy perjudicial para la salud mental de los actores. Es fundamental que tanto Kerem como Hande tengan el apoyo necesario para lidiar con esta presión, y que prioricen su bienestar. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las noticias sensacionalistas, pero es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Respetar su privacidad y su bienestar es fundamental. En cuanto a los nuevos proyectos de ambos actores, es importante recordar que la industria del entretenimiento es dinámica.
Los proyectos van y vienen, y los actores tienen que adaptarse y reinventarse constantemente. Andercel sigue trabajando en proyectos importantes, y Kerem Bürsin también está activo. Lo importante es que ambos sigan disfrutando de su trabajo y que continúen ofreciendo su talento al público. Para concluir, quiero reiterar la importancia de analizar la información con espíritu crítico y evitar el sensacionalismo. La historia de Kerem Bürsin y Andercel es un tema complejo con múltiples aristas. No hay una verdad única y definitiva, y es importante respetar la privacidad de ambos actores. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, opinión o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos e interactuar con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.